¿Cómo le va, Marcelo? Un gusto de saludarlo. El tema es este. En 1976, llegó un circo a Victoria. Hice una nota hace más de una década sobre el tema, un tema que la gente comentaba, fue un hecho, parecía menor, pero empecé a sospechar que no podía ser que en una función donde había solamente 250 personas, todo el mundo dijera y contara y agregara detalles de un hecho eh, que me empezó a llamar la atención. A tal punto fue que incluso le digo a mi hermano con el que habíamos ido al circo, yo en ese entonces tenía 8 años, digo, ¿fuimos nosotros realmente al circo o no fuimos al circo? Digo, qué fenómeno este. Es más, charlando con el protagonista, cuenta que gente que no había nacido o eran bebé, le cuentan historias de ese día. O sea que gran parte de esta comunidad aquí de Victoria construyó un recuerdo sobre un hecho que yo no sé por qué, si por eso recurrimos a usted para ver si lo podemos explicar. Sí. Más allá del contenido del hecho, solamente te puedo dar cuenta de ese efecto de una falsa memoria, porque al final de cuentas en muchos es una falsa memoria, en donde, en principio el proceso de memoria, neurocientíficamente, todo se aloja en nuestro hipocampo, que es el centro de la memoria y del aprendizaje, que es una estructura muy primitiva que se encuentra en el cerebro límbico, en el cerebro más primitivo. No percibimos los hechos objetivamente. Siempre los filtramos por nuestro sistema de creencias, nuestra escala de valores, nuestras ganas, nuestras emociones, nuestra historia personal, etcétera, etcétera, que cuando observamos algo, sesgamos alguna parte. Entonces nunca observamos objetivamente, siempre observamos subjetivamente. Esto es un proceso absolutamente esperable dentro de la percepción humana. Cuando nosotros asimilamos una imagen, lo asimilamos conjuntamente con una emoción o un sentimiento que va acompañado a la representación de esa imagen. Y se aloja en alguna porción de nuestro hipocampo, de nuestro centro de la memoria. Y se aloja como si fuera una fotografía. Entonces, cuando nosotros, vos fíjate que cuando uno no se acuerda de algo, uno menciona una fracción muy pequeña de una escena o una emoción. ¿Te acordás vos que vos te habías estrenado un suéter rojo que te había regalado tu vieja? Ah, ya me acuerdo. Y ahí yo construyo toda la imagen. O acordate que vos estabas lleno de bronca y lo querías matar. Ya me acuerdo de esa situación. Entonces se arma por algún detalle la imagen completa. Quiere decir entonces que la memoria no es una grabación objetiva, es una reconstrucción, una construcción que se establece a partir de nuestra percepción, nuestro sistema de creencias, nuestros esquemas, nuestra estructura cognitiva. Por eso la percepción es absolutamente subjetiva. La escena se puede alentar o desalentar o adquirir cierto ribete de la escena que nosotros grabamos por influencia de nuestro entorno. Alguien que te dice, sí, fíjate que tal cosa, o acordate tal otra, vos fíjate que... Entonces uno va construyendo esa escena y además va contaminándola emocionalmente, porque va metiendo emociones que por ahí no sintió, pero que empieza a sentir cuando construye la escena, ¿no?
Y, y por supuesto, la mente humana tiende a generar cierta coherencia, cierta armonía en la escena. Con lo cual es, digamos, imposible en un determinado momento determinar, valga la redundancia, si esa escena es falsa o es verdadera. ¿Por qué? Porque pudo haber sido un ensueño o un sueño o algo por el estilo, pero adquirido con tanta vivacidad, racontada por otros, a la que se le pone emocionalidad, que termina diseñando una escena que lejos se acerca de una verdad, de una escena verdadera. En, en un recuerdo falso se pueden experimentar emociones. Cualquier tipo de emociones, alegría, tristeza, enojo, cualquiera de esas emociones, aunque no se haya vivido el recuerdo. Se lo digo como un anexo. En un sueño se activan muchas áreas del cerebro y muchos neurotransmisores de la misma manera que se activan en una situación X, de una situación real, ¿no? A veces soñamos que nos caemos a un precipicio o que nos tropezamos, y cuando nos tropezamos movemos el cuerpo como si nuestro cuerpo reacciona como si lo estuviésemos viviendo. Y es simplemente un sueño, ¿no? Digo esto porque en muchas oportunidades, fíjate que soñamos y es tan profundo el sueño que nos desconfiamos que que eso ha sido un sueño y no haya sido algo que vivimos también en un falso recuerdo alguien puede digamos, tener una afirmación o una identidad o sentirse culpable o sentirse victimario de acuerdo a la construcción que se realice de la situación. Y fundamentalmente, como nuestra mente siempre busca situaciones que sean familiares para darnos cierto grado de tranquilidad, un ordenamiento, terminamos por esa familiaridad de las imágenes conformándonos con un cuento que nos contamos, que cuando nos contamos ese cuento a lo largo de los años se transforma en real. Claro. Por reiteración, por el cuento que se cuenta, por las vivencias que se experimentan cuando se cuenta, por el grado de afirmación que vos realizás cuando estás contando ese cuento. Por eso muchas veces, a ver, en principio, cuando vos contás un cuento de algo que te sucedió, que al final de cuentas puede ser un recuerdo falso, y se reafirma a través del contarlo, vos tenés el prefrontal que es analítico, el lóbulo frontal que es analítico, la amígdala que es un polo emocional muy importante, se activan esas áreas y una vez que se activan, cada vez que se cuenta ese cuento, te produce cierto grado de emocionalidad, el que fuere. Entonces, muchas veces lo que nos pasa, que nosotros estamos convencidos de ese cuento que contamos, de ese cuento que nos contamos, que hemos construido,
y eso implica escala de valores, implica significaciones, implica conceptualizaciones que tenemos por sobre ese hecho. Y muchas veces en terapia lo que pasa es que el terapeuta empieza a escuchar ese hecho y empieza a hacer preguntas y pone en duda. Y expresa la duda, ¿no? Vos decís que tu papá era muy, muy, muy sádico, pero sin embargo, tu papá, gracias a que fue muy estricto, hizo de que vos pudieras estudiar y crecer y desarrollarte. O sea que gran parte de lo que vos lograste, lo lograste gracias a tu papá. Entonces, se acopla un significado que el recuerdo de derecho sale de la conceptualización de sádico para hacer una conceptualización de estar muy estricto. No hace mucho, un paciente me dice que él odiaba a su madre y siempre se había peleado con su madre porque tenía un papá que había tenido una CB y estaba en silla de ruedas. Entonces la madre cocinaba unas pastas, así, unas medialunas, algunos croissants muy ricos, y los ponía muy altos en la alacena. Entonces el padre no, en silla de rueda, Claro. no estaba definitivamente en silla de ruedas, necesitaba hacer ejercicio. Entonces él odiaba a esa mamá porque le parecía que esa mamá lo estaba realmente fastidiando, haciéndole mal a este papá que no podía acercarse nunca a esos croissants que estaban tan altos porque estaba en silla de ruedas. Y entonces siempre le quedó ese veneno, ¿no? De esa madre desgraciada que le hacía tanto mal al padre. Entonces un día, en un ataque de bronca ya de adulto, le cuenta este recuerdo y le dice, vos eras una sádica con papá porque vos le ponías eso tanto que le gustaba a papá y se los ponías en alto para que papá no alcanzara, qué sé yo. Y la madre dice, ¿cómo te acordás de eso? Justamente yo, como papá le costaba mucho hacer ejercicio, mucho hacer ejercicio, yo le colocaba los croissants altos para que él hiciera fuerza en la silla, se levantase, agarrarlo y poder comerlo. Claro. Porque era la única forma que encontré de que tu padre hiciera un poco de fuerza con esas piernas y con esos brazos, porque no quería, se estaba dejando llevar. Sí. Y entonces él se queda petrificado con ese recuerdo y la categoría que aplicaba sobre su madre, que era una desgraciada, la cambió por una madre abnegada, que justamente hacía todo lo posible para que este papá se recuperara. Pero para esto pasaron años con ese recuerdo, con esa construcción de un recuerdo que al final de cuentas lo que nos pasa es que permanentemente siempre metemos, Ricardo, las cosas que recordamos en categorías. Y esas categorías llevan a lo positivo o a lo negativo. Claro. Y bueno, Entonces, el término desgraciado es una categoría, y el término abnegado es otra categoría. Y muchas veces es necesario hacer un cambio de categoría para generar un recuerdo diferente. claro, sí, sí, sí. En este caso, como la mayoría, entonces tiene un recuerdo feliz asociado a ese momento. Nos dejamos sin importar si fue realidad o lo inventamos, ¿no? Si ese recuerdo que vos me contás, hay mucha gente que no lo vivió en términos de lo real y lo recuerda, pero le hace feliz, déjalo que siga recordando y que sea feliz, ¿no es cierto? Es un falso recuerdo, pero que otorga felicidad a la gente, ¿no es cierto? Exactamente. Marcelo, ha sido un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias, muy generoso por su tiempo.
Por favor, al contrario, estoy a tu disposición. Te mando un Un abrazo. abrazo. Hasta luego, Gracias. gracias.